Muy bien, bienvenidos nuevamente a un podcast más de Cuarto Ángel. Gracias a Dios, estamos nuevamente aquí reunidos y le estamos dando continuación a un tema que creo yo que es supremamente importante. Así que hoy tenemos un invitado especial que creo que le va a sumar mucho a este tema. Bastante, sí. Bueno, esta sección es una de mis favoritas, las abominaciones de Babilonia. Y cuando uno piensa en lo que vamos a hablar hoy, yo traía a la memoria que cuando el Señor da las leyes en el monte Sinaí, no da específicamente y únicamente los 10 mandamientos. Da leyes civiles, leyes de higiene y leyes morales. Dentro de las leyes morales, obviamente el Señor quería regular la sexualidad en el pueblo de Israel. No quisiera imaginar qué prácticas tenía el pueblo de Israel en Egipto. Sí, segura. Y bueno, y no solamente el pueblo de Israel, saber ni qué prácticas miraban los egipcios, que eran normales para ellos. También, entonces, yo veo esto y digo, ¿cuál es la necesidad del Señor de regular las prácticas sexuales? ¿Por qué? Entonces, tuvo que haber habido una distorsión de lo correcto para que el Señor dijera, bueno, tengo que regular este pueblo. Y para eso hoy tenemos aquí en nuestro medio, en nuestra compañía, a alguien que es amigo desde la infancia, Sí, ¿verdad? claro. Sí. Que, bueno, estuvimos en la primaria. Bueno, vos estudiaste con mi hermano, pero Yo estuvimos juntos en la aquel primaria. lo conozco desde que tengo aproximadamente 4 años de edad. 4 años. Sí, pues. Wow. En zona 11 crecimos Imagínate. juntos prácticamente. Nuestro querido amigo Alan Pérez, pero que aparte de ser nuestro amigo también es médico. Así que Alan, por favor, presentate tu nombre, tu especialidad. Muy bien, feliz tarde, bueno, buen día para todos, ¿verdad? Es un gusto poder estar acá y poder aportar un poco para estos temas muy importantes que muchas veces, pues, por, no sé, Por tabú, vergüenza, sí. no se tocan, pero son muy buenos porque Sí. hay muchas personas haciendo esto. Así que, bueno, como bien dijeron acá mis amigos, pues yo soy médico anestesiólogo, pero entendemos y estudiamos Claro. estas situaciones desde el punto de vista fisiológico y cómo es que el enemigo ha estudiado el cuerpo humano también, porque él se sentó a estudiar y ver de qué manera poder molestar, por decirlo así, a la raza humana, ¿verdad? Y distorsionarla de una forma de la versión original que Dios había hecho, ¿verdad? Porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y el enemigo no quiere eso, entonces quiere distorsionarnos y por eso ha hecho de este tema una situación muy complicada, ¿verdad? Así que estamos acá y esperamos poder ayudar y compartir algo de los conocimientos. O sea, ¿sí crees, Alan, entonces que, por ejemplo, una distorsión de la sexualidad también distorsiona la imagen divina? Claro, porque recordemos que son instituciones divinas, la familia, el matrimonio, el sexo también, el sábado, y todo eso el diablo lo ha querido distorsionar porque obviamente no está de acuerdo con los principios divinos. Entonces sí es una distorsión definitivamente, ¿verdad? Lo que el enemigo ha estado haciendo a través del ser humano con estos temas, ¿verdad? Que son delicados, pero que es bueno tocar. Sí. Regresando al punto inicial de que la sexualidad en el pueblo de Israel tuvo que haber estado distorsionada, Satanás ha venido perfeccionando esa distorsión a lo largo de los años, y lo hablábamos en el podcast anterior, de que la pornografía es una de las vías que tiene Satanás para poder distorsionar la mente humana y la espiritualidad. ¿Es considerada la pornografía una adicción? Sí, de hecho tenemos... Quiero empezar por algo muy importante. Hay adicciones químicas y hay adicciones no químicas. Las químicas las conocemos muy bien, creo que se han hablado mucho y creo que es a lo que más le da, ¿cómo decir? Énfasis las personas, que es las drogas, el alcohol, porque es notorio y todo eso, porque se nota y hay alguna sustancia que provoca esa adicción. Pero ¿qué de las adicciones no químicas que son igual de adictivas que las químicas, pero no se les pone atención, ¿verdad? Porque en las no químicas no hay una sustancia que se esté consumiendo, por decirlo así, palpable, que vaya a producir una adicción. Pero
Las adicciones no químicas hay un montón, ¿verdad? Incluyendo la pornografía, la masturbación, etcétera. Como por ejemplo las compras compulsivas, adicción al trabajo, adicción al chisme, etcétera, ¿verdad? Entonces hay muchas ramas de adicciones no químicas, y la pornografía y los temas que vamos a tocar hoy están clasificadas dentro de las adicciones no químicas. ¿Qué quiere decir? Que con un estímulo visual, auditivo, puede provocar el mismo efecto que inyectarse, por ejemplo, cocaína o consumir alguna bebida alcohólica. Entonces, el Espíritu Profecía dice realmente que el enemigo se sentó a estudiar, ¿verdad?, el cuerpo humano para ver en dónde nos podía afectar, y descubrió muchas cosas. Fíjense, hay hormonas que dentro de nuestro cuerpo que él las utiliza para el mal. Por ejemplo, está las endorfinas, que son buenas, obviamente, porque dan un estado de relajación, un estado de bienestar, un estado de plenitud, ¿verdad? Que son buenas para el cuerpo, porque si no estaríamos en un mundo gris, ¿verdad? Donde no existiera, pues, la felicidad y el placer. Está la dopamina también, que es una hormona del placer, así se le llama, la hormona del placer. Y tenemos la serotonina, que es la hormona de la felicidad. Pero obviamente esta no la tocó el enemigo, porque él dijo, yo no quiero que los humanos sean felices. Entonces la serotonina no. Entonces dijo, no, yo quiero que ellos sean desdichados. Entonces, ¿cuál voy a tocar? Las endorfinas y la dopamina. Entonces, ¿qué sucede en una adicción? Cualquiera, sea química o no química, lo que nos eleva es la dopamina y las endorfinas a niveles exageradamente altas, que el cuerpo pide repetir constantemente una conducta o adquirir alguna sustancia. Entonces, estudió bien esto el enemigo, y por ahí va entonces lo que es la pornografía. Ahora, ¿cómo es que entra? Obviamente por las avenidas del alma, ¿verdad? Que son las que hay que cuidar. Por eso se nos recomienda que debemos de cuidar qué es lo que vemos, qué es lo que escuchamos, qué es lo que platicamos, qué es todo lo que nos entra por las avenidas del alma. Va a alojarse a un área del cerebro que es muy fuerte en retentiva, y entonces eso es lo que nos hace repetir y repetir y querer más, ¿verdad? Que es el problema de la pornografía, porque la pornografía se empieza no tan, el problema no es tan severo, ¿verdad? Se empieza viendo una imagen, tal vez unas fotos, después el cuerpo ya no quiere fotos, ¿verdad? Entonces dice, bueno, ahora quiero ver videos. Se va escalando, ¿verdad? Entonces ahora vienen videos, y eso eleva más las hormonas de las que hablábamos, y entonces el cuerpo dice, bueno, ya me topé con esto, ahora quiero más, y entonces empiezan a ver ya pornografía en vivo, y entonces ahora va eso escalando de una manera tan terrible que después ya empiezan a haber actos desenfrenados, ¿verdad? Con base a la sexualidad, ¿verdad? Entonces, o sea que podrías decir que cualquier depravación sexual no surge así de la nada, o sea, comienza con pocos. Exacto. Entonces, todo empieza con una pequeña, así como digamos los alcohólicos no se quedan tirados de la noche a la mañana, ¿verdad? Empezaron poco a poco, igual escalado es esto, ¿verdad? Entonces, es importante cuidar, ¿verdad?, lo que estamos viendo, platicando, oyendo. Pero, Alan, cualquiera podría pensar quizás ¿qué de malo puede tener ver pornografía? O sea, ¿qué consecuencias puedo obtener yo si veo o consumo, por ejemplo? Y quiero agregar un poco a lo que dice Ronald, porque podría ser que la medicina moderna incluso lo considere como algo natural o hasta educativo. Que sea como beneficioso para tu cuerpo. Por ejemplo, el tema de la masturbación. En algún momento yo vi algún estudio médico en el que lo recomendaban incluso. Sí. Entonces, ¿cómo puede ser eso o tener algún beneficio realmente para uno? Sí, la pornografía definitivamente no tiene ninguna... Ningún beneficio. Eso sí está bien, ¿cómo decirlo? Pues claro que no nos va a dar. La masturbación en este caso sí hay algunos estudios, ¿verdad? Porque la ciencia
lo que dice que da beneficios como que reduce el porcentaje de cáncer de próstata, alivia el estrés, etcétera. Pero, fíjense, yo a la hora de investigar y estudiar, en los hombres Dios dejó un mecanismo, porque les voy a decir una cosa, nosotros tenemos vesículas seminales, normalmente yo las dejo ahí, que es el vehículo que transporta los espermatozoides para poder llegar hacia el óvulo y pues reproducir una nueva vida, ¿verdad? Entonces el líquido seminal solo es el vehículo que transporta, ¿verdad? Entonces esos están en otras vesículas, no están en donde se producen los espermatozoides, están por separado. Pero esas vesículas se llenan, ¿verdad? Entonces hay que descargar esas vesículas porque si se amontonan y no se descarga, entonces sí puede causar ciertas enfermedades perjudiciales para el hombre, más que es en este caso, ¿verdad? Entonces, pero Dios dejó un mecanismo para eso. Y son las emisiones nocturnas, que comúnmente la gente le llama los sueños húmedos en los varones. Y eso se da pues unas 2 veces al mes, depende. La frecuencia de las emisiones nocturnas vienen dadas por la edad, por el estado de salud de la persona, etc. Entonces Dios pensó en eso y dijo, les voy a dejar un mecanismo, al igual que las mujeres, ellas tienen su periodo menstrual cada 28 días, en los hombres también están las emisiones nocturnas, que sirven para descargar las vesículas seminales para evitar estas enfermedades. O sea, el ser humano no necesitaría la masturbación para descargar eso. Exactamente. O sea, si es la necesidad, pues ya está cubierta, ¿cómo, no? Algunos se sienten mal porque no saben de este tema, y algunos los sueños húmedos que les llaman, de hecho sí, el cerebro recrea ciertas imágenes, no morbosas, pero sí, ¿verdad? Lo necesario. El cerebro recrea algunas imágenes, ¿verdad? Inocuas o naturales, para que pueda haber una descarga, ¿verdad?, de las vesículas seminales, y entonces de esa forma liberar, ¿verdad?, esas vesículas que tienen que liberarse. Entonces, y por ello nadie tendría que sentir ningún tipo de culpabilidad por eso. Bueno, exactamente. Entonces a eso voy. Yo sé que muchos que van a estar viendo el podcast, más adolescentes que no saben todavía de su cuerpo y a veces se asustan, yo sé, ¿verdad? Cuando empieza el desarrollo, de hecho, es increíble, pero el día que tienen el primer sueño húmedo, allí empieza el desarrollo del hombre. Es como cuando las mujeres tienen su primer periodo menstrual, ahí a desarrollar. Entonces el hombre empieza a desarrollar cuando tiene ya el primer sueño húmedo. Entonces no hay de qué asustarse, eso es biológico, es fisiológico, Dios lo dejó allí para que no sientan culpabilidad de decir, ay no, yo tal vez porque vi algo, porque pensé algo, estoy entrando en esto y me vine el sueño húmedo. No, es una situación fisiológica que Dios dejó en el cuerpo para que no caigamos justamente en estar practicando estas situaciones, ¿verdad? Alan, entonces, perdón que te interrumpa, o sea, si, digamos, en este caso, un muchacho de 10, 11 años, por ejemplo, que comienza a experimentar la masturbación sin haber tenido su primer sueño húmedo, como lo dices, está adelantando el proceso de su cuerpo. Estamos adelantando, correcto. Entonces, se están saltando ciertas etapas. ¿Y eso puede ser perjudicial para su salud? Sí, a la larga. Al llegar al tema adictivo. Exactamente. Eso es lo que vamos, que llegan al tema de la adicción, ¿verdad? Porque estimulas tu cerebro. A la hora de autocomplacerse, que es el término, se elevan la dopamina y las endorfinas en el cuerpo, entonces que son las hormonas que dan placer y dan relajación y todo eso. Entonces muchos lo usan para liberar estrés, para hacer esto. La cuestión es que cuando se hace muy repetitivo, que ustedes saben lo que les expliqué al inicio, que esto el cuerpo pide más, ¿verdad? Como cualquier adicción, ¿verdad? El cigarro, las drogas, estas son adicciones no químicas, entonces el cuerpo pide más, ¿verdad? Entonces ahora ya no se masturba una vez a la semana, sino ahora el cuerpo ya 2 veces a la semana, después 3, después todos los días, y después 3 veces al día, después 4 veces al día, 5, entonces eso es lo preocupante. Entonces ya se vuelve una adicción y eso ya puede generar problemas o enfermedades a futuro en el cuerpo del hombre. ¿Qué cree, qué tipos de enfermedades podría
Bueno, más que todo... o efectos, por lo menos. Efectos, por ejemplo. Tal vez no una enfermedad que lo vaya a matar, pero por ejemplo puede haber ya de tanta masturbación, ya cuando la persona se casa o tiene una pareja, puede haber ya eyaculación precoz, disfunción eréctil, ¿verdad? ¿Podrías explicar la eyaculación precoz? Sí. Que cuando están teniendo intimidad con su pareja, que Dios dejó eso también, ¿verdad? Que es natural y normal. Que es natural, eyacula el hombre en cuestión de 3 segundos, por ejemplo, 4. Entonces ya no hay disfrute de ambos, ¿verdad? Sí, o sea, entonces la pareja queda insatisfecha en el caso de la mujer. Problemas familiares o problemas conyugales, porque pues acordémonos que la sexualidad se disfruta en pareja, ¿verdad? O sea, ambos, no solo uno, no solo el otro, sino que tienen que ser ambos, ¿verdad? Entonces puede causar eyaculación precoz o, en este caso, hay personas que cuando ya tienen una pareja prefieren la masturbación que estar con su pareja, ¿verdad? Pueden llegar a ese caso. Entonces es otro problema, ¿verdad? Porque normalmente, Alan, esto lo genera la pornografía. O sea, la pornografía es la que empuja a ese acto. Exactamente, porque si no hay un estímulo, ¿verdad? Que valga la redundancia, impulse, ¿verdad?, a generar estos actos, pues no habría, ¿verdad? Nadie estaría propenso a caer en eso, pero el cuerpo necesita un estímulo. O que la pareja no quiera practicar las mismas ideas que la persona pueda tener. O sea, si yo lo vi esto en la pornografía y lo quiero ejecutar con mi pareja. Exactamente. Es como, por ejemplo, ¿verdad?, si yo no tengo hambre, ¿qué hago? No voy a comer, ¿verdad? O sea, necesito un estímulo para actuar. Entonces, ¿cuál sería el estímulo acá? Empiezo con la pornografía. Por eso la pornografía es como que decir la antesala a todo lo que va a ser bien. Entonces, ¿cómo es ahora? Es que ahora tenemos mucho problema porque ahora está de muy fácil acceso. ¿Verdad? Antes, ¿verdad? Si todos nosotros creo que crecimos sin internet. Yo me acuerdo, yo en mi casa no tenía internet, ni computadora, hasta primero básico creo que tuve mi primera computadora, entonces menos internet, ¿verdad? Solo teníamos en carta para investigar así, pero no había fácil acceso, entonces no teníamos esa tentación, pues sí, lo estoy buscando, ¿verdad? Habían revistas, claro, ¿verdad? Entonces algunos ahí empezaban. Pero era muy difícil. Muy difícil. Tenías que tener mucho valor para conseguirlo. Pero ahora, y que ya se les dan aparatos tecnológicos a muy temprana edad a los chiquillos, ¿verdad? Entonces, si no se restringen esos aparatos, ¿verdad? Ya pueden tener acceso a esos tipos de material, ¿verdad? Entonces, el cerebro empieza, miren, la pornografía también eleva la dopamina y las endorfinas, las eleva. Pero el cuerpo, como les digo, pide más. Entonces yo, como decías, quiero recrear lo que está ahí, porque yo ya, solo de ver ya no. Al principio solo ver ya vi un video, ya se sienten relajados, tranquilos y se acabó. Entonces ya después miran otro video, uno más largo, miran 2, 3, 4, 5 y se van. Y ya no quiero solo ver imágenes, sino yo quiero entonces ya practicar, quiero sentir lo que estoy viendo. Entonces empiezan a practicar la masturbación y después de eso, pues ya no conformes con eso, empiezan a hacer otras cuestiones que ya son más degradantes para el ser humano, ¿verdad? Muy degradantes. Ahí empiezan entonces a fabricarse, podríamos decir, no sé cómo llamarle, los depravados sexuales. Ahí está, esa es la palabra. Ahí se empiezan a fabricar los depravados sexuales. O sea, que en realidad, o sea, no es algo que podrías tomar realmente muy a la ligera. O sea, por más que la medicina moderna te quiera decir que eso es natural y normal, y de alguna forma también lo romanticen, ¿vos? Porque si ha llegado a tomar este tema como un poco, ¿qué te diré?, como de burla, ¿no? Como algo natural, normal, que no te va a afectar. En realidad no te va a afectar y demás, pero realmente sí. O sea, no podés medir hasta dónde llegaría el límite de iniciar una adicción así. Es que es el problema, que al iniciar solo voy a probar, es igual que decir voy a probar una copita, lo mismo, voy a probar que se siente la masturbación, por ejemplo, o un video de pornográfico, como sea, o es lo mismo que decir voy a probar un cigarro, lo mismo.
Posiblemente hay personas que no se vayan a poner adictos, otras sí, pero yo no lo sé. Sí. Ajá, ¿en qué efecto va a producir en mí No probar? saber. Entonces es lo mismo que probar una botita de alcohol, un cigarro, que es inofensivo. Lo mismo es probar ver un video o masturbarse por primera vez. Porque, y si le elevó la dopamina a niveles muy altos, ya me enganchó. Y lo voy a seguir repitiendo y entonces puede que yo caiga en una adicción severa. Sí, y fíjate que ya que lo mencionas, yo lo he comentado aquí más de alguna vez que yo tuve un problema de adicción a las drogas. Y recuerdo muy bien la primera vez que yo consumí, llegas a un nivel alto, ¿no? Me imagino que pues químicamente está pasando demasiado en mi mente, pero llegué a un punto en el que la segunda vez que lo quise hacer, quise llegar, si no es a ese nivel, un poco más. Entonces, inconscientemente comencé a aumentar las dosis. Empecé a aumentar mi dosis, hasta que llegué a un punto, al menos en el caso de las drogas, en que lo que llegué a consumir duplicaba o triplicaba las primeras dosis que yo tuve, por ese afán de seguir. Entonces creo que de alguna forma es igual, y así como mencionabas el tema de un alcohólico, de un drogadicto y demás, que no sabría cómo, cuál va a ser el resultado final de esa pequeña adicción de la misma forma. ¿Y por qué? Y eso creo que le hago más la pregunta a Ronald. ¿Por qué entonces para Dios esto es una abominación? Fíjate que cuando lees el capítulo 18 de Levítico, vos te das cuenta que ciertos actos sexuales son abominables para Dios, o sea, son despreciables, como que un padre tenga relaciones con un hijo, una hija, ¿verdad? Con su yerno. O yernos, o nueras, serían nueras, yernas, en fin. Y la masturbación, los que lo han consumido, yo consumí pornografía, y te das cuenta que la pornografía tiene hasta secciones. Y en las secciones vienen exactamente los actos que Dios ha prohibido. Y si bien la persona no ejecuta el acto físicamente, lo ejecuta en la mente. Totalmente. Entonces, indirectamente la pornografía empuja... Como el versículo de Romanos, ¿te acordás? Exactamente, que no solo los que los practican, sino los que se complacen. O sea, es Romanos 1:32. Se complacen en la pornografía al ver, por ejemplo, que un papá está haciendo sexo con una hija, por ejemplo, o entre primos. Ya se me dieron las secciones, pero todo esto empuja exactamente a lo que Levítico 18 está prohibiendo. Pero ¿sabes qué es lo triste, Alan? Que, por ejemplo, esto se ve en un mundo cristiano. Sí, es aparentemente... Imagínate. Eso es importante porque a uno dice, en una familia cristiana tal vez no se mira eso. Exacto. Pero sí. O no debería, ¿verdad? O no debería, eso. Pero sí se ve. O sea, si no se educa. Por eso la educación sexual es importante, tanto en casa como en los centros educativos, siento yo. Hay un poco de tabú o de, ¿cómo decirlo?, de choque en los colegios, de que no se quiere hablar de estos temas porque pues, piensan que es... Pero no, si se diera educación sexual en casa, también en casa los papás sienten que no pueden hablar de eso porque es como hablar cochinadas, por decirlo así. Pero no, porque ¿quién creó los órganos genitales? Dios claro. Puso el órgano genital femenino y Dios puso el órgano genital masculino. Y Él dijo, reproduzcanse, Él creó la sexualidad. Entonces, hablar de estos temas no debería ser problema, tanto en los hogares cristianos como en los centros educativos. Yo siento que eso ayudaría mucho a los jóvenes a despejar mucho, porque ¿por qué lo hacen? Por curiosidad. Sí. Ahí va, el problema es que quiero ver qué es. Yo solo escucho que los demás hablan, entonces es la curiosidad. Dice el dicho que la curiosidad mató al gato. Entonces, si se dieran estas charlas sexuales, estas de sexualidad en el colegio, pues obviamente profesional, ¿verdad? Entonces, reducirían mucho estas
esos problemitas. Yo te hago la pregunta porque me gusta el título de tu libro, porque dice aquí, soy cristiano y tengo una adicción. Sí, miren. ¿Qué voy a hacer yo si de verdad tengo la adicción y me estoy sentando, por ejemplo, cada fin de semana en una iglesia, pero tengo la adicción? Exactamente. Miren, es un libro escrito de nuestra librería adventista, lo pueden encontrar allí en la librería adventista, escrito por un psicólogo muy reconocido, Julián Melgoza, ¿verdad? Él sacó muchos maestrías y doctorados en España y en Estados Unidos. Él conoce muy bien, ¿verdad?, estos temas, y aquí en el capítulo 5, de hecho, ustedes pueden ver, dice adicción al sexo y a la pornografía, ¿verdad? Entonces ahí dice cuáles son los factores de riesgo, cuáles son las señales. Podemos hablar un poquito antes de las señales de si ustedes ya están en ese curso, y obviamente cómo revertirlo, ¿verdad? Nos dan ciertos consejos antes de eso, porque a veces me preguntan, ¿y dónde dice algo de la masturbación? Bueno, Génesis 38:9 es un versículo bastante claro, que el contexto es, pero caemos a lo mismo. Ustedes dirán el contexto era otro, pero recordémonos que ahí dice, vean Génesis 38:9, dice, y sabiendo Onán que la descendencia no iba a ser suya, sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, el que había muerto, el que había muerto, vertía en tierra, dice, por no dar descendencia a su hermano. O sea, él se autocomplacía, prefería lo que hablábamos, ¿verdad? Prefería autocomplacerse que darle. Entonces eso, verter en tierra, la Biblia es un término que dice, es masturbación prácticamente, ¿verdad? Sí. Entonces dice que este personaje vertía en tierra. ¿Y qué dice el versículo 10? Desagradó. Y desagradó en los ojos de Jehová lo que hacía, y a él también le quitó la vida. Posiblemente Dios no nos va a quitar la vida si alguien ya está en esta práctica, pero sí podemos perder la vida eterna, ¿verdad? Entonces ahí sí está el problema. O sea, el desagrado que Dios tuvo en ese momento sigue siendo el mismo desagrado para hoy. Sí, porque ahí dice que él vertió en tierra. ¿Qué es eso? Pues eyacular donde no es, y eso es la masturbación, ¿sí o no? Sí. Porque el genital masculino está hecho para estar en el genital femenino naturalmente, y la eyaculación es dentro de los órganos genitales. Ahora hay tantas prácticas también, ¿verdad? Eso es otro tema que otro día hablaremos, ¿verdad? Porque alguien dice, yo estoy casado, ¿verdad? Y todas esas las prácticas sexuales, pero se practican muchas cosas que tampoco, ¿verdad?, son no son sanas. Pero ¿cómo podríamos revertir esto, Alan? Si alguien se encuentra ya en el punto de la adicción. Creo que no es necesario ir a un médico para que identifiques que estás en una adicción pornográfica, ¿verdad? Claro. Creo que con verlo una vez al día o una vez a la semana es una necesidad adictiva. Si lo identificas. Sí. Exacto, y primero quiero, antes de ver cómo se puede revertir, las señales de alarma, ¿verdad? Porque eso es lo que me interesa, porque alguien cuando estoy enfermo, digamos, ¿cómo sé yo si ya empiezo a tener diabetes, por ejemplo? ¿Cómo sé yo si ya padezco el corazón? Hay ciertas señales, ¿verdad? Y esto también da señales, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, número 1, piensa en sexo constantemente. O sea, yo estoy aquí sentado y de la nada, pum, ya, un pensamiento sexual, ¿verdad? Yo quiero hacer esto. Entonces, si usted está pensando constantemente en sexo, eso ya no es normal, ¿verdad? O sea, no debería ser mi pensamiento normal, ¿verdad? Otra señal, que es muy difícil posponer la gratificación. ¿Cómo es eso? O sea, yo estoy aquí hablando con ustedes y yo ya estoy así como desesperado porque ya me quiero ir, porque quiero ir a practicar la masturbación ir a ver un video pornográfico. Entonces hay muchas personas que incluso en sus trabajos, voy a ir al baño, se van. Ya pierden horas laborales, se ausentan mucho, empiezan a ir muchas veces al baño. Entonces eso, porque ya no pueden posponer la gratificación. En cambio, en una persona sana, por ejemplo, que tiene su pareja, no, me voy al trabajo porque quiero ir a tener relaciones sexuales. No, yo sé que al llegar a su casa, tranquilos como Dios manda. Pero las personas que ya están con esas señales, ojo. ¿Qué otra? Ya está inmerso en actividades sexuales, no piensa en posibles consecuencias. Entonces, al principio hay un sentimiento de culpabilidad. Cuando alguien empieza a caer en una adicción, no sé si ustedes me dejarán mentir, cuando uno hace algo por primera vez y sabe que está mal, ¿qué siente uno? Sí, se siente mal, se siente incómodo. Uno se siente como culpable, ¿verdad? Decir, ay, no, esto, ¿verdad? Pero, ¿qué dice acá? Cuando uno ya no piensa en consecuencias, o uno ya no siente que está mal hacerlo, entonces uno ya se está yendo, ¿verdad? No escatima gastos que tengan que ver
con esta práctica. O sea, si un video pornográfico vale $100, por ejemplo, y yo miro de dónde saco esos $100 porque lo quiero ver. Porque... ¿Y cómo es eso? Fíjate, perdón dale. Te interrumpa en esa parte, porque creo que lo hablábamos en el primer episodio de este tema, en el que mencionábamos la afluencia o el tráfico que hay en estas páginas de pornografía en internet, especialmente esta que se ha vuelto tan famosa últimamente de OnlyFans, el dinero que genera. El dinero que genera, o sea, prácticamente lo que vos decías, o sea, no escatimas gastos, ya es parte como de tus gastos mensuales, por ejemplo, pues, y que ya está en el presupuesto. Y para que se haya convertido en una de las industrias más grandes en el mundo, quiere decir de que de alguna forma, como vos, despierta una alarma de cómo está nuestra sociedad. Exactamente. Y vamos a otra, se masturba con mucha frecuencia. O sea, ahí ya estamos en una adicción, ¿verdad? O sea, ya 3 veces al día o todos los días, ¿verdad? Entonces, eso ya tiene una doble vida. Eso es muy común, ¿verdad? Cuando alguien se está metiendo en una adicción, lleva una doble vida, ¿verdad? Entonces, empieza a mentir en casa, ¿verdad? ¿A dónde vas? Miras cómo lo ocultas. Exactamente. Entonces empiezan a mentir en casa, ¿no? O te alejas de las actividades familiares. Exactamente, y eso viene en los siguientes puntos, que uno se aleja, se aísla de las relaciones personales, ya sea familiares, con amigos o qué otra cosa, ¿verdad? Entonces se encierran en su cuarto y ¿por qué estás? Es que me siento mal, ¿verdad? O es que no sé qué, y empiezan a mentir. Entonces eso es vivir una vida doble, ¿verdad? O sea, no estamos bien. Esto es otra alarma. Ve a los demás como objetos sexuales y le cuesta tener relaciones profundas. ¿Qué quiere decir? Yo veo a una persona, ya me la imaginé desnuda, ¿verdad? O están teniendo alguna situación con él en la cama, yo qué sé, o ella, yo qué sé. Entonces, si yo llamo a una persona, ya me empiezo a imaginar cosas, eso ya es una señal de alarma que estoy cayendo en esa situación, ¿verdad? Es muy diferente que yo mire a alguien y me guste, ¿verdad? Claro, eso es normal, porque Dios lo dejó. Pero ya si yo empiezo a imaginar cosas depravantes con las personas, eso ya eso es una señal de alarma. Y la masturbación o la pornografía es prioridad número 1, ¿verdad? O sea, tengo hambre, ya es hora de almuerzo, pero prefiero ver la pornografía antes de ir a almorzar, ¿verdad? O al amanecer. O al amanecer, o antes de ir a trabajar. O prefiero llegar tarde al trabajo, pero autocomplacerme, por decir algo. Entonces ya está ocupando el número 1, y eso entra como no tendrás dioses ajenos, porque al final dice la Biblia que cualquier cosa que ocupe el primer lugar antes que mi relación con Dios, ¿qué es? Idolatría. Es idolatría, ¿verdad? Eso estamos por ahí. Y ese punto está bueno. Bastante. ¿Verdad? Y por lo que habíamos hablado, ya no hay remordimiento, ni vergüenza, ni nada, ¿verdad? O sea, ya se hace como comer, como bañarse, ¿verdad? Eso es el problema. Y otro punto último, cuando se quiere abandonar esta práctica, se siente incapaz de lograrlo. Entonces ahí es que ya estamos metidos, ¿verdad? Hasta el fondo, ¿verdad? Eso es una señal de alarma. ¿Qué problema? ¿Algún comentario antes de darle el...? La verdad es de que, o sea, mira, lo mencionábamos en el podcast anterior, que estábamos con Angelito, en el que de alguna forma también estamos hablando de este tema porque, al menos en nuestro caso, pues mencionábamos aquí que por mucho tiempo tuvimos este problema. Y de alguna forma, como ministerio también en las iglesias que hemos estado visitando y demás, nos hemos dado cuenta cómo, más que todo en el tema de la juventud dentro de la iglesia, se está viendo afectada, ¿sabes? Correcto. O sea, sí, está habiendo poca afluencia juvenil dentro de la iglesia. Muchos jóvenes están abandonando a la iglesia. Y no estaría lejos de la realidad que no vayan a las iglesias por aprovechar que los papás se van. Es probable, y tener la o sea, no lo puedes descartar. De la soledad. Exactamente. Pero entonces, ya para ir concluyendo, ¿qué puede hacer alguien adicto a la pornografía para poder comenzar a salir? Porque sabemos que no será de la noche a la mañana que lo logre, pero comenzar a salir de esto. Bien, entonces, algo que debemos entender es que por sí solo el adicto no puede liberarse de la dependencia, ¿verdad? O sea, cuando ya está uno bien metido en la adicción, hay que saber que yo necesito ayuda, ¿verdad?
Primero reconocer que sí estoy en un problema, porque si yo no quiero reconocer, o yo digo, no, yo estoy bien, están exagerando, porque unos dicen eso, no se hace exagerado. Entonces, ahí no se va a poder ayudar. Pero si yo primero tengo que reconocer que estoy actuando mal, ¿verdad? Que necesito ayuda. Entonces, después de eso, buscar alguna persona de confianza que pueda ayudarme a salir, ¿verdad? Un profesional de la salud, algún amigo que yo conozca de confianza, obviamente, ¿verdad? Porque estos temas no se tocan con muchas personas, ¿verdad? Entonces, acudir a alguien que yo sé que me va a ayudar, mira. Entonces, ahora, hacer cosas naturales que liberen estas mismas hormonas. Por ejemplo, el ejercicio, ¿verdad? El ejercicio libera las mismas endorfinas, la misma dopamina que estas prácticas, ¿verdad? Entonces, cada vez que usted tenga ganas de hacerse, bueno, mejor voy a salir a correr 5 minutos, ¿verdad? Me olvido, alguna música relajante, o voy al gimnasio, pues ahí puede ser, ¿verdad? Expulse sus energías de otra forma, ¿verdad? Entonces va al gimnasio, haga sus pesas, vaya a ser caminadora, etcétera, ¿verdad? Entonces eso es muy importante. Perdón, tal vez, no sé si aplica para todas las personas, pero quizá también para una persona que ya, como los signos que decías, con el cual identificabas esto, en el que para una persona adicta es muy fácil relacionar a ponente, en el caso de un hombre, a una mujer, y verla e imaginártela. Quizá el gimnasio no sea la mejor opción, podría buscar mejor jugar fútbol, un aire libre, un lugar libre, un parque o algo donde respira aire puro. Exactamente, entonces es un muy buen punto, ¿verdad? Para no estar viendo ahí. Si ya mi problema es muy grave, yo ya estoy imaginando gente, sí, pues un campo, jugar fútbol, un aire puro, yo solito saldría a correr 10 kilómetros, 5, yo qué sé, ¿verdad? Regresar, oxigenarme, salir, ¿verdad? O sea, entre más me encierre, ese es el problema también, no quedarse encerrados. Ocuparse, hacer algo, ¿verdad? Salir, caminar, etcétera. Obviamente lo primero, y eso es lo que... Esto es una buena recomendación, pero lo primero que yo tengo que hacer es mejorar mi relación con Dios, ¿verdad? Primero, yo tengo que orar, porque la oración, de verdad, mis queridos amigos, influye mucho en la vida. Entonces yo tengo que orarle a Dios, decirle, mira, yo sé que estoy en un problema y necesito que me ayudes. Y yo ya no quiero, es que lo que yo tengo que hacer es yo ya decidir no querer seguir haciéndolo, ¿verdad? Entonces, y Dios poco a poco, entonces vayamos leyendo, tengamos nuestro culto todas las mañanas, y eso va a ir mejorando poco a poco esta situación. Y después lo que yo les dije, ¿verdad? Vamos a hacer ejercicio, salgamos a correr, que despeje su mente. Y lo primero también es elimine todo el material sucio que tenga en casa. Porque si yo tengo ahí la revista, si yo tengo ahí el disco de videos, o yo tengo ahí guardado videos en la computadora, en el teléfono, qué sé, ahí voy a tener la tentación, ¿verdad? Entonces, elimine todo, ¿verdad? Y entonces ya no va a haber un estímulo que me impulse a hacer esas prácticas, ¿verdad? Eso es lo que aconsejamos, ¿verdad? Entonces esas 4 cosas son importantes. Primero, la confianza en Dios, buscar ayuda, ¿verdad? O reconocer que estoy en un problema, buscar ayuda, y cuarto, salir a despejar la mente, ocupar la mente en otras cosas, ¿verdad? O no le gusta el ejercicio, le gusta la música. Bueno, componga ahí guitarra, cómprese una su guitarrita, ¿verdad? Porque yo no sé, o a algunos le gusta la cocina, pues haga repostería, ¿verdad? O hace pasteles, póngase a cocinar recetas. La cosa es tener la mente ocupada en algo que también libere endorfinas, en algo que le guste a uno. Literalmente se cumple lo que dice, mente desocupada, talleres en masa. Mente desocupada, exacto. Entonces, mientras no tenga la mente ocupada y tenga la tentación a la mano, ahí está mi problema. Se puede salir de la adicción. Sí se puede salir de la adicción. Y incluso hay adictos fuertes que han logrado salir, ¿verdad? De esas tendencias, han logrado fuertes. Y quiero dejarlos con un versículo que está en Salmos 42. Quiero que lo vayamos a buscar. Ustedes dicen, mi problema ya está muy severo, Dios ya no me va a escuchar. O tal vez yo ya me fui muy lejos. No, miren lo que dice Salmos 42. Salmo 42. ¿Quieres que te lo lea? 1 y 2. Leamos el 1 y el 2. ¿Qué dice?
Pacientemente esperé al Señor y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Me sacó de una fosa mortal, dice esta versión, de lodo cenagoso. Asentó mis pies sobre la roca, o sea, sobre Cristo, ¿verdad? Y afirmó mis pasos. O sea que no hay pecado tan grave, podemos decirlo así, que yo haya cometido, que Dios no me pueda sacar de ahí, ¿verdad? Solo el pecado imperdonable, que ustedes ya saben, pero eso ya es cuando resistimos. Negarse, yo me resisto a la ayuda del Espíritu Santo, ahí sí Dios ya no puede, ¿verdad? Tampoco me va a retorcer la mano. Pero si yo estoy arrepentido, le pido perdón a Dios y digo, mire, yo sé que me fui muy lejos, me hundí, pero quiero salir de esto. ¿Qué dice el Salmo 41? Con paciencia, porque como decíamos, no oro hoy, a mañana soy libre de la tentación, ¿no? Definitivamente eso va a llevar un proceso. Así como llevó un proceso de llegar a la adicción. Exactamente. Un proceso una desintoxicación. Una desintoxicación. Pero Dios dice aquí en su promesa que Él va a escuchar mi clamor, me va a sacar de ese pozo de la desesperación, dice mi versión mortal, decía allá, ¿verdad? Del lodo cenagoso, y va a poner nuestros pies sobre peña y va a enderezar, dice ahí, nuestros pasos. O sea, Él me va a enderezar, ¿verdad? Entonces, pues si alguien ya está en esto, no hay problema, hay todavía solución, salvación, esperanza, ¿verdad? Mientras no se cierre la puerta de la gracia, aún tenemos esperanza, aún estamos a tiempo para ser salvos, ¿verdad? Queridos amigos, en estos tiempos finales definitivamente Satanás va a comenzar a poner tropiezos en la vida espiritual de cada uno. En unos lo hará de una manera, en otros lo va a hacer de otra manera. Muchos han caído en adicciones, lamentablemente, y sí, en el mundo cristiano hay adicciones, lamentablemente. Yo nunca me he sentido bien cuando se juzga a un drogadicto, a un alcohólico, porque su vicio se ve. Yo sé que hay vicios que no se ven. Un problema distinto al de uno. Exactamente. Pero como lo dice Alan, hay esperanza, amigos, para las adicciones. Otra cuestión, y eso es un punto muy importante antes ya de terminar, no debemos criticar o no debemos hundir más a la persona que está en una adicción, porque no es que él no quiera salir, sino que lastimosamente el enemigo estudió bien el cuerpo, como les dije, se sentó a estudiarlo y él vio que estas hormonas iban a causar adicción y no iban a hacer tan fácil salir de ahí. Entonces, si yo sé esta información, entonces ahora yo sé que si yo miro estas señales en otra persona, yo puedo ser entonces esa persona que ayude a salir a esa persona. No hundirlo más, no criticarse. No, o sea, porque las personas adictas lo que menos necesitan es que alguien le dé una patada para hundirlo más, ¿verdad? Necesita, al contrario, una mano. Alguien que está en un lodo amiga, cenagoso, exacto. Necesita que lo jalen. No que lo hundan más, ¿verdad? Entonces, a veces con nuestros comentarios, nuestras críticas, nuestras burlas, podemos hundir más a alguien que está en adicción. Entonces, nunca miremos, aunque un bolito esté tirado en la calle, como decía él, yo debo sentir empatía y decir, no, eso es que el enemigo así nos quiere ver, pero yo puedo ayudar a alguien, ¿verdad? Exactamente. Alan, te agradecemos muchísimo tu tiempo. Yo sé que para un médico esto es oro, el tiempo. Gracias por apartarte de ustedes, nosotros. gracias Esperamos por la que puedas visitarnos. Claro que sí, en algún otro tema, ¿verdad? Estamos a la Buenísima disposición. onda, Alan. Te agradecemos mucho y igual a quienes nos están escuchando y nos están viendo, muchas gracias por acompañarnos hasta este momento de este podcast. Les pedimos ahí que si ustedes tienen algún pedido de oración o si ustedes conocen a alguien que está en este problema o quieren escribirnos de manera privada para buscar ayuda, quizá nosotros no lo sabemos todo. También aquí está Alan, que se pueden comunicar con aquel. Correcto. Si no, pueden acercarse a algún amigo o algún líder espiritual que sea de su confianza, en el que pueda encontrar algún tipo de refugio, pero sí dejarles esto en claro, ya para terminar, que si están en este problema, sí hay solución. Dios puede y quiere sacarnos de nuestras adicciones. Así que primero Dios, nos escuchamos y nos vemos en una próxima. Así es. Hasta luego, amigos. Hasta luego. Feliz día.